Radio Colón tiene un espacio para los jubilados exclusivamente con los doctores Soledad Menín y Nicolás Menín. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, Celia, con frío, abajo la temperatura está difícil, ¿eh? Sí. Acá está lindo. Acá hay un microclima. Sí, ¿no? Sí, Está sí. para Es calor popular lo que es acá. Es menos calor que los colectivos que van a Buenos Aires, pero calor popular. Así que aquí estamos trabajando. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy, para entrar en calor rápido, Sí. dijimos con Nico, hagamos una especie de ping-pong y le contemos a la gente, así de una manera súper clara, quién puede reclamar un aumento en su jubilación y quién no. Que es muy loco porque la gente, hasta que le dicen, bueno, en tu caso particular podés hacer un juicio de reajuste. Pero la mayoría de las personas que obtuvieron su beneficio es como que se queda con la última palabra que dio ANSES y con el último pago que le da el Estado. Y no siempre es así. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, una persona se jubiló con aporte 100% de monotributo, ¿puede hacer juicio de reajuste? Y la verdad que no. La verdad que no. O sea, toda tu vida la aportaste como monotributista social, después te empezó a ir mejor, te fuiste al monotributo general, subiste de categorías, aportaste hasta en la más alta, pero lamentablemente por esa famosa renta presunta que tiene el fisco tan desactualizado, es que el haber tiene mucha vinculación con la mínima, entonces en ese caso no hay posibilidad de Descartado juicio. por completo. Yo te tiro a vos, Dale. otro caso. ¿Qué pasa con la persona que toda su vida trabajó? Hizo su desempeño laboral, pero no le hicieron aportes, lo hicieron en negro. O le hicieron muy poquitos y esporádicos. Entonces, cuando cumplió la edad, tuvo que hacer uso de las moratorias. Ley 27.705, 24.476, entre otras tantas. ¿Se puede? Bueno, si esa persona no tuvo nada de aportes y tuvo que recurrir 100% a las moratorias, la respuesta es no. No va a tener diferencias por reclamar en un juicio de reajuste. Ahora, si esa persona estuvo en relación de dependencia 20, 25 años y acudió a las moratorias por los 5 años restantes, la situación puede cambiar por completo. Dale, Vamos seguimos de con el nuevo. ping-pong. ¿Acepté la reparación histórica? ¿Puedo seguir reclamando? Caso súper frecuente. Porque claro, ¿qué fue la reparación histórica? Fue como una medida que tomó el gobierno nacional para contener la ola de juicios que se venían dando hasta el año 2016. Y entonces consistía en decirle a la gente, yo sé que te debo plata, sé que estás mal jubilado y tenés derecho a hacerme juicio, lo vas a ganar. Pero te hago una propuesta, yo te pago de inmediato un arreglo a tu jubilación. No va a ser el que conseguirías por la justicia, pero es inmediato. A cambio vos desistís de tu derecho a hacer el juicio. Muchas personas lo tomaron, pero al tiempo de haberlo hecho, se dieron cuenta que por los avatares en la economía argentina, después de 2016 se vinieron procesos inflacionarios terribles, sufrimos una pandemia, ¿quién podía imaginarlo? Malos índices de movilidad, estos famosos aumentos que ustedes ven todos los meses, allá por el 2018 eran de manera semestral y en el 2018-2020 se aplicaron de manera incorrecta. ¿Qué es lo que pasó con eso? Diferencias terribles, aún para quienes habían aceptado la reparación histórica. Por eso, respondiendo a la pregunta de Nico, en este caso sí se puede hacer juicio de reajuste, sí lo van a ganar. Repito, aún habiendo aceptado y cobrado reparación histórica, pueden hacer juicio de reajuste por las diferencias que se generaron en 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perfecto. Sigo yo ahora. Dale. Docente jubilado, docente, vamos a suponer el caso de un docente universitario o el caso de un docente no universitario. ¿Puede hacer juicio de reajuste? Bueno, estas personas se jubilan en principio con el 82% del cargo al cese, entonces hasta ahí uno dice, bueno, chau, me quedo tranquilo, no puedo hacer ningún reclamo. Y cuando van a ANSES, les dicen, no, hasta acá llegaste, no te puedo dar más que la variación salarial, que en la mayoría de los casos sí le pagan. El problema es que, pasado el tiempo, una vez que se jubila este docente, empieza a entrar en la órbita de los jubilados, con los aumentos de los jubilados. Por ende, los jubilados están haciendo así, empiezan a decaer. Pero por otro lado están
las compañeras y los compañeros que están en actividad ejerciendo la docencia, que con las paritarias su sueldo va increyendo. Entonces, como verán, la brecha se empieza a hacer cada vez más grande. Hubo una señora mendocina, la señora Esther Gemelli, que se avivó de esta situación y dijo, esperen, acá hay una diferencia gigante entre lo que cobra un trabajador activo y lo que cobro yo. La señora comparó cuánto es lo que cobraría si estuviera en actividad ejerciendo la docencia hoy en día y le sacó el 82%. Y con esa diferencia fue que se fue a la justicia. ¿Vamos a responder la pregunta de Sole? Sí, si la docente, pasado un año, año y medio, pide un certificado en el Ministerio de Trabajo o en la repartición donde ejerció sus funciones, de cuánto es lo que cobraría hoy en día si tuviera el mismo cargo, radio, antigüedad, las mismas condiciones, le va a sacar el 82% a ese sueldo bruto. Si surgen diferencias, si compara con su ticket de cobro de jubilación, se va a largar a llorar seguramente, pero después de largarse a llorar yo le puedo decir, hay diferencias que se reclaman en la justicia. Bien, y la verdad que hacer esa cuentita es muy fácil. Van al segundo piso del Ministerio de Educación, piden el informe bien detallado, que incluye el radio, la antigüedad, y como Nico decía, a ese sueldo bruto lo multiplican por 0,82 y ahí van a tener eventualmente el monto que deberían estar cobrando. Si hay una diferencia enorme, hacen juicio. Si la diferencia es muy pequeñita, me parece que no vale la pena. Por eso es que yo decía al año o año y medio. ¿Por qué? Porque sí, apenas se jubilan, no va a haber una brecha grande. Pero pasado un año o a los 2 años, es cuestión de tiempo que la jubilación de los docentes empieza a decaer. Entonces acá es cuando surgen estas grandes diferencias que la señora Gemelli Esther las reclamó y obviamente obtuvo una sentencia favorable, y son muchísimos los docentes jubilados que hoy los están haciendo. Ahora repregunto, ¿qué pasa con ese docente jubilado que le están descontando el tope del artículo 9 y el impuesto a las ganancias? ¿Puede hacer algo o se tiene que quedar calladito? Porque es frecuente que van a ANSES a hacer este reclamo. Bueno, en primer lugar, aclarar que el impuesto a las ganancias y el artículo 9 lo padecen todos los jubilados, siempre y cuando tengan ingresos altos. Por eso Nico hace alusión básicamente a los docentes, porque en general son los que mejor cobran, ¿no? Pero todos pueden estar sujetos a pagar impuesto a las ganancias o a sufrir el descuento del artículo 9, ley 24.463. Vamos a hacer una diferenciación para responder tu pregunta y decirle a la gente si puede o no hacer juicio. Si el jubilado que está sufriendo estos descuentos es un jubilado de régimen especial, o sea, docente universitario, investigador, magistrado, tratándose de regímenes especiales, estos descuentos son totalmente inválidos sin perjuicio de su cuantía. O sea, aunque te descuenten 10 pesos, podés hacer el juicio y lo vas a ganar. Diferente es el caso del jubilado que sufre estos descuentos, pero se ha acogido a la jubilación por el régimen general. Por ejemplo, un trabajador de la minería, que tiene muy buenos sueldos, se jubila con un lindo haber, un trabajador bancario, ¿bien? Ellos pertenecen al régimen general. En este caso, para que el juicio prospere, para que les vaya bien, el descuento que se les practique tiene que ser confiscatorio. ¿Cuándo se produce la confiscatoriedad? Cuando el Estado te quita más del 15%. Bueno, o sea que, sí, volviendo a la pregunta, yo es verdad, te lo decía de los docentes, que es como el caso más típico, frecuente. Obvio. Pero sí pueden reclamar. Y lo bueno de estos juicios es que no reclamás hasta 2 años para atrás, sino que al ser de naturaleza tributaria el reclamo, como dice el Estado, todas las deudas de naturaleza tributaria se pueden ir hasta 5 años de manera retroactiva. Es decir, que podés reclamar desde el 2020 hasta la fecha. Y por último, cerrando el ping-pong y después le damos paso a alguna consulta que hubiera llegado, te pregunto, ¿qué pasa con aquellos jubilados pensionados titulares de retiro por invalidez que hoy no llegan ni siquiera a la mínima porque aportaron a los extinguidos regímenes de capitalización, a las derogadas AFJP, y entonces hoy tienen una renta vitalicia? ¿Pueden reclamar?
Bueno, esas personas sí pueden solicitar el complemento del haber mínimo, así se le llama. Es un juicio que está yendo bastante rápido, que muchísima gente se dio cuenta de esta situación y lo llevó a la justicia. Y la justicia ya les dio el visto bueno. Así que si estás cobrando una renta vitalicia previsional, porque